Etapa de volumen limpio o sucio. ¿Qué queremos decir con esto? Es decir, para entrar en una etapa de volumen y un superávit calórico, debemos aumentar las calorías y el consumo, por supuesto, de alimentos. Pero no nos tenemos que ir al diablo con ese tema. Hay que tener mucho cuidado con el volumen de calorías que ingerimos y también la cantidad de alimento. ¿eh? Indudablemente que para aumentar masa muscular hay que comer más. Pero ¿cuánta cantidad de comida? El tema no es la cantidad, sino la calidad de la comida que ingerimos en una etapa de volumen. Nosotros necesitamos energía para entrenar y llegar a una buena hipertrofia que nos dé ese aumento muscular que deseamos. Ya lo hemos dicho que en la hipertrofia necesitamos generar tensión mecánica, estrés metabólico y daño muscular. Pero acá no es el tema de destrozar el músculo y machacarlo hasta el cansancio. No es por ese lado. Acá necesitamos una buena hipertrofia y llegar al fallo o acercarnos a él. Como dijimos, entrenar con un buen peso adecuado y controlable, con una sobrecarga progresiva, que esté entre 8 y 12 repeticiones, con un máximo de 4 series. Como decíamos, para hacer un superávit calórico necesitamos aumentar calorías y necesitamos comer más, indudablemente, conservando la ingesta de proteínas entre 1.8 y 2.0 gramos kilogramo peso. Y el aumento del consumo de grasas y carbohidratos. Aproximadamente se aumentan unas 500 calorías más de las que veníamos consumiendo, de las que veníamos ingiriendo. Cuando decimos que entramos en una etapa de volumen limpio, nos referimos a no comer porquerías, no meter multiprocesados, no meter harinas refinadas, un montón de elementos que pasa de ser de limpio la etapa de volumen a ser una etapa de volumen sucia. Hay que aumentar la ingesta de la comida en general, pero saludablemente. Como decíamos, en el tema de hacer un volumen sucio es que vamos a aumentar masa muscular, pero también vamos a aumentar y no sé, se nos va a depositar mucha grasa. ¿eh? Siempre que hacemos volumen aumentamos músculo y grasa, eso es así. Hacer volumen se aumentan las dos cosas. Lo que hay que tratar es aumentar esa masa muscular y depositar la menos cantidad de grasa en el organismo. Podemos hacer un volumen más limpio que nos facilite después el proceso de la pérdida de grasa. ¿Qué quiero decir con esto? Si hacemos una etapa de volumen sucio vamos a depositar grasa en el cuerpo que haciendo un volumen limpio, indudablemente. Mucha gente se equivoca y equivoca los procedimientos y dice estoy en etapa de volumen, bueno, ahora tengo que comer, tengo que meter más energía a mi cuerpo, voy a comer. Entonces comen demasiada cantidad de cosas que te van a hacer engordar, te van a hacer aumentar la grasa y no va a ser beneficioso después cuando vos quieras conservar ese músculo y perder la grasa acumulada. Tratar de no meter carbohidratos simples y complejos, reducir bastante el tema de los carbohidratos como el arroz, tratar de no ingerir tanto tipo de cosas, de carbohidratos excesivos y no comer tantas porquerías. Tratar de cuidarse un poco generando un volumen limpio, una etapa de volumen limpia. Nosotros debemos cuidarnos incluso en etapa de volumen y aumentar músculo y depositar la menos cantidad de grasa posible en el cuerpo. Un volumen limpio nos va a beneficiar luego, cuando, como decíamos, cuando pasemos a la etapa de déficit calórico o la etapa magra o la etapa de pérdida de grasa conservando la masa muscular. Que esto va a ser más difícil si hacemos una etapa de volumen sucio. Fíjate que en un mes y medio de hipertrofia en etapa de volumen, si no te cuidas y comes sano, vas a aumentar mucho de peso y vas a aumentar la grasa corporal. Y luego cuesta mucho sacar esa grasa
cuando hagas el déficit calórico. No es tan fácil como piensan muchos, de que hago un déficit calórico y me saco enseguida la grasa que tengo acumulada. No es tan fácil. Cuesta mucho adelgazar y cuesta mucho conservar la masa muscular. Entonces, hacer una buena etapa de volumen o un superávit calórico, como quieras llamarlo, limpio, o lo más limpio posible, aumentando 500 kilocalorías más de las que veníamos consumiendo, un buen plan de entrenamiento con ejercicios de hipertrofia sobre cargas progresivas, 4 series entre 8 y 12 repeticiones, ejercicios compuestos acompañados de los ejercicios aislados, 2 veces por semana cada músculo, etapa de volumen limpio, superávit calórico limpio en lo posible, aumentando una buena masa muscular lo más magra que se pueda, con lo mínimo de grasa acumulada durante el proceso, para luego pasar a la etapa de déficit calórico, etapa magra o etapa de pérdida de grasa, conservando la masa muscular, que es muy importante después de la etapa de volumen, bueno, pasar a la parte que es más difícil, la etapa de déficit calórico, donde intentamos conservar la masa muscular que creamos.